porque seguro es arenoso, seguro ese suelo es arenoso. Y si nosotros colocamos un fertilizante, ¿qué pasa en el suelo? Ese fertilizante no va a ser detenido por esas cargas negativas del suelo y se van a lavar con las lluvias, o sea, estamos fertilizando en vano. Mientras si un suelo como el arcilloso tiene buen SIC, o un suelo arcilloso con mucha materia orgánica o con humus, vas a detener esos nutrientes que estamos nosotros incorporando con un fertilizante químico. No hay problema de que posiblemente se laven, van a ser detenidos por el suelo, ¿ya? Entonces, suelos con valores inferiores a 5 son suelos pobres, y suelos con una SIC mayor a 30 ya son suelos con buena fertilidad. Pero al final de la parte química vamos a ver una tabla donde están los diferentes parámetros de interpretación, si es una propiedad muy buena, pobre o moderada, ¿ya? En forma conjunta vamos a ver los diferentes valores. ¿Hay alguna preocupación de esta tabla? ¿Alguna consulta? Bueno, está aquí concretamente el ejemplo que estamos viendo es un bofedal, ya donde ustedes saben que los bofedales no podríamos considerarlos como suelos como tales, porque toda la capa superficial es vegetación que crecía en el agua, que se ha descompuesto, que está semidescompuesta porque no está formando humus todavía. Y Sphagnum es un tipo de vegetación, es una vegetación tipo juncos. Ya los juncos crecen en zonas, en zonas saturadas de humedad, y se refiere a ese tipo de turba, de ese tipo de vegetación tipo juncáceas, ¿no? Juncos. Entonces, la turba, vamos a decir que es una materia orgánica que se ha acumulado especialmente en las partes altas de la cordillera, en las depresiones, donde ahí puede crecer mucha vegetación porque tienen agua todo el año. Entonces, pero por el frío no se llega a descomponer y formar humus, esa materia orgánica. Pero de todas maneras su SIC ya es elevado, ¿no? A pesar de que no está formando humus, esa materia orgánica semidescompuesta de zonas hidromórficas con mucha humedad ya tienen una SIC mayor que cualquier tipo de suelo de diferentes texturas. No sé si se te ha aclarado, por favor. Bien, vamos a entrar a otra propiedad química importante del suelo, que es el total de bases intercambiables. Total de bases intercambiables, TBI. Antes en algunos libros antiguos van a ver el TBI, que es igual a S, ¿ya? S mayúscula. Pero actualmente se utiliza el total de bases intercambiables. ¿Por qué es importante el TBI? Aquí hemos visto ejemplos de suelos con diferentes SIC, ¿ya? Yo les había dicho en una clase, mi camión, mi tráiler puede ser, pero la fertilidad del suelo no solamente va a estar en función a este tamaño grande de mi camión. Lo importante es lo que ese camión está cargando, ¿sí? O sea que el camión puede ser grande, pero lo más importante también va a ser contrastarlo con el total de bases intercambiables. ¿A qué se refiere el total de bases intercambiables? Ya está diciendo el total de bases intercambiables, o sea, ¿qué bases están en mi camión cargados? A eso se refiere. Porque hay también otros elementos que acidifican el suelo. Las bases más bien son buenos nutrientes, y hemos visto, si se acuerdan, hemos dicho que las bases como el calcio, magnesio, ayudan a formar la estructura de los suelos. Entonces, al margen del tamaño de la SIC, también es importante qué está cargando ese camión.
¿De dónde salen esas bases del suelo? Lo que está cargando mi camión. Lo ideal sería que un suelo, si tiene una SIG de 30, lo ideal sería que la TBI es intercambiables. Les decía que estamos hablando de lo que el camión está cargando. Si mi camión es más grande, no necesariamente lo que carga es el total de bases intercambiables, como vamos a ver posteriormente. ¿De dónde sale la carga para nuestro camión? Es lo que hemos comenzado a hablar el primer día cuando hemos comenzado a explicar las propiedades químicas del suelo. Hemos dicho muchas de estas bases van a provenir de la descomposición, de la meteorización, de la alteración de los minerales del suelo. De ahí van a provenir esas bases que pueden pasar primero a la solución del suelo, de la solución del suelo al complejo de cambio, etc. También algo de la materia orgánica. La materia orgánica también puede contener algunas bases. Entonces, cuando se descomponga la materia orgánica, van a provenir esas bases de la materia orgánica. De aportes externos. Hace un momento les decía que yo puedo estar colocando un fertilizante químico en mi suelo. Y les daba el ejemplo de que si yo coloco un fertilizante químico a mi suelo, que el fertilizante me cuesta plata, y si mi tamaño de mi camión es muy chiquito porque mi suelo es arenoso, en vano estoy colocando un fertilizante de golpe, porque puede ser que con las lluvias ese fertilizante se me lave, porque esas bases, ¿dónde se van a subir si mi camión es muy chiquito o no hay ese camión? Porque son suelos arenosos. O también pueden provenir de las aguas subterráneas. Cuando hemos hablado de las aguas subterráneas, hemos dicho que de acuerdo al tamaño de los poros, el agua por capilaridad puede subir a la superficie. Entonces puede ir arrastrando los nutrientes que existen en el subsuelo. El agua va a llegar a la superficie del suelo, se va a evaporar y esos nutrientes van a quedar en la superficie del suelo o en la capa arable. Entonces, de ahí provienen las bases que están en el camión, que lo que nuestro camión está cargando. ¿Está claro hasta aquí? Esta parte, por favor, ¿de dónde provienen esas bases? ¿O hay alguna duda? Ah, ya. Gracias por hacerme de acuerdo a esa pregunta. Lo ideal sería que si la SIC es 30 o es 20 o es 15, el TBI sea también esos 20 o esos 30, o sea, que nuestro camión esté cargando solamente esas bases. ¿Por qué esas bases? Porque como les digo, dentro del TBI está el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Y esos, especialmente los tres primeros, son nutrientes importantes para el suelo, para las plantas, perdón, pero además de eso juegan un papel importante en la estructuración. Pero vamos a ver, por favor, gracias a hacerme de acuerdo a esta pregunta, que la SIC puede ser 30 y la TBI puede ser 10. ¿Por qué razón? Porque es una zona lluviosa donde las bases se han lavado, especialmente las bases se lavan. Si se acuerdan, cuando hemos comenzado a hablar de los coloides del suelo, hemos dicho los que más fácilmente se suben al camión son los que tienen valencia tetravalente, trivalentes, son más activos y se agarran fuerte en el camión, no se quieren bajar. Lo mismo los metales pesados que contaminan el suelo, como tienen mayor valencia, se suben y no quieren bajarse, mientras las bases, como son más débiles, su valencia es menor, su actividad es menor, fácilmente pueden ser lavadas con las aguas de lluvia. Entonces, con esta aclaración está claro lo de la SIC versus TBI, lo ideal es
de que todo nuestro camión esté cargado de bases. Vamos a ver que cuando hablamos de la SIC va a resultar, ya hemos dicho que la SIC es el número de cargas negativas y cuántos cationes puede atraer, ¿no? Uno serían el TBI, las bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, pero además está TBI más H. H es los elementos que provocan la acidez del suelo. Ahí está el hidrógeno, por ejemplo. Bueno, ahí ya han visto la reacción del suelo, pero posiblemente no hayan tocado a fondo por qué cuando hablamos de TBI más H, H se refiere al hidrógeno, se refiere al aluminio, se refiere al manganeso, se refiere al fieso. Ustedes me pueden decir, qué raro, este profesor nos está tomando el pelo. El aluminio y el hieso, el manganeso, el hidrógeno también tienen cargas positivas, ¿no? Son también cationes, pero provocan que el suelo se acidifique. A diferencia del TBI, del calcio, magnesio, potasio y sodio, que provocan que el suelo más bien sea más básico. ¿Ya? Entonces, si mi camión tiene una SIC de 30 y el TBI es de 15, H, que es la acidez hidrolítica, va a ser igual a 15, porque hemos dicho que nuestro camión nunca puede ir con vacío o con media carga. Entonces, si la SIC es 30 y TBI es 20, 10 tiene que ser de otras cosas que el camión está cargando, en ese caso el aluminio, hieso, manganeso, hidrógeno. ¿Está claro esta parte, por favor? Con esta aclaración. Y si hay dudas, siempre hagan preguntas, por favor, siempre hagan ese tipo de preguntas que es importante para aclarar. Entonces, ya hemos dicho, si la SIC es 30, mi camión tiene que estar cargando 30 mil equivalentes. Una parte puede ser bases, el TBI, y otra parte puede ser H o acidez hidrolítica, donde está el hidrógeno, aluminio, hieso, manganeso. Después vamos a hablar por qué el aluminio, hieso, manganeso provocan la acidez del suelo y no están contempladas dentro del TBI. Entonces, cuando hablamos del TBI, estamos hablando del calcio, magnesio, potasio, sodio. La cantidad de estos elementos va a estar en función de acuerdo al clima de una zona, de acuerdo si estamos en el trópico o estamos en los valles templados del país o en el altiplano. Generalmente en los suelos del altiplano, de los valles menos lluviosos o en el Chaco, los suelos cargan o tienen más calcio, magnesio, su TBI es mayor y el H es más pequeñito. ¿Por qué será que en el trópico, en muchos casos, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de 30 mil equivalentes como SIC? En el altiplano puede ser que el TBI sea cerca a 25, a 20, y solamente va a ser o bien 5 o bien 10 va a ser H. Mientras en el trópico puede ser que un suelo que tenga igual 30 mil equivalentes como SIC, su TBI sea de 10 y H sea mayor. ¿Por qué razón? Porque en las zonas tropicales, por las lluvias excesivas, las bases pueden ser lavadas fácilmente del suelo y van a ser reemplazadas por otros elementos más acidificantes, como el hidrógeno, aluminio, hieso y manganeso. ¿Ya? Eso es muy importante, por favor. A nosotros nos conviene que el TBI siempre se acerque más a la SIC, porque estos son macronutrientes importantes para las plantas, pero también juegan un papel importante en la formación de los agregados del suelo, en la aireación, etcétera, etcétera. La TBI siempre está sometido a cambios constantes. Uno, porque las plantas necesitan estos elementos. Entonces la planta le va a dar hidrógeno y estos elementos van a salir
complejo de cambio. Otro, que si en el agua hay estos elementos, pueden ser lavados con el exceso de las lluvias. Y si, como en el país, en muchos casos, el agricultor, los productores no fertilizan, cada vez va a haber menos de estos elementos. Especialmente si, como decíamos acá, si la meteorización de ese material originario del suelo es lento o estamos en zonas secas donde las temperaturas son bajas, donde no hay mucha humedad, la meteorización de las rocas es muy lenta, entonces no van a liberar esos nutrientes para reemplazar, para reemplazar a estos cationes que están siendo utilizadas por las plantas. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho, en zonas tropicales, si estas bases se lavan por el exceso de lluvias o porque estamos sembrando intensivamente soya, caña de azúcar, en el complejo de cambio van a ser reemplazados por el hidrógeno, aluminio, manganeso. Estos, como tienen más actividad, especialmente el aluminio por su valencia, hemos dicho más actividad, se puede subir al camión y nos puede expulsar a otros cationes del camión. O sea, este va a ocupar su cargo, vamos a decir, su sitio en el camión, ¿no? Entonces, y el catión que ha sido expulsado al agua va a ser lavado después con las lluvias excesivas. Entonces, está más claro, hemos dicho siempre que hay un equilibrio entre la parte, hemos dicho entre la parte del coloide, que es la parte dispersa, con la parte dispersante, con la parte líquida. Siempre están en equilibrio. Si hay algún elemento, porque hemos fertilizado, ha entrado a la parte líquida del suelo, porque no va a entrar a la parte mineral, ¿no? O sea, algún elemento difícilmente, si hemos colocado como fertilizante, va a ser parte de los minerales del suelo, pero sí va a estar en la parte líquida. Entonces ahí puede aumentar su concentración. Y si ha aumentado la concentración de algún elemento, va a comenzar a equilibrarse con algunos del complejo de cambio. Siempre hay un equilibrio entre la parte líquida y la parte del complejo de cambio del suelo. ¿Ya? Generalmente es conveniente que en los suelos siempre exista más calcio y magnesio. De estos 4 elementos, lo ideal que en el suelo siempre esté el calcio, después el magnesio, después el potasio y después el sodio. Generalmente el sodio está hasta un 85%. Después está el magnesio hasta un 10%. Después el potasio y lo menos que queremos es de que haya menos sodio en el suelo. Porque hemos visto que el sodio, a diferencia de estos 3, provoca la dispersión de los agregados. Ya hemos explicado por qué el sodio provoca que los agregados se destrocen a pesar de que es un catión. ¿Ya? Aquí estamos viendo que el calcio puede estar contenidos entre 70 a 80% de ese TBI total, el magnesio entre 10 a 20 y el potasio y sodio deberían ser menor a 10. Y en lo posible que más haya potasio que sodio. Estas son las cantidades. En muchos casos se evalúa también, pero es más desde el punto de vista agronómico, la relación calcio-magnesio, la relación calcio-potasio, la relación calcio-sodio, la relación magnesio-potasio, magnesio-sodio, etc. Ya hay parámetros, pero esos son más para la fertilidad del suelo. Por ejemplo, la relación calcio-magnesio debería estar entre 2 a 4. Más calcio que magnesio. ¿Ya? Y aquí están los rangos de los 4 elementos, los rangos de contenidos absolutos, ¿no? A cuánto puede llegar en el suelo. Como verán, por ejemplo, el calcio puede estar desde 0,5 a 30 semoles o 30 miliequivalentes, y el sodio es el más bajo, ¿no? De 0,1 a 2, aunque en los suelos de zonas áridas puede haber suelos sódicos, como vamos a ver posteriormente. Y verán que a medida
que a medida van bajando los contenidos de magnesio y de potasio, de acuerdo a esta relación. Pero vuelvo a recalcar, los mayores contenidos de calcio, magnesio, potasio y sodio se va a dar en suelos de zonas templadas, de zonas áridas. Y a medida que nos vamos a zonas tropicales, estos contenidos van a disminuir y van a ser reemplazados por otros elementos acidificantes como el hidrógeno, aluminio, hierro, manganeso. De aquí sale otra propiedad química de los suelos que se llama el porcentaje de saturación con bases del suelo. ¿Ya? Porcentaje de saturación con bases del suelo, que se la abrevia con la letra B mayúscula, B chica mayúscula, donde tenemos B va a ser igual a TBI, porque sabemos TBI que es la suma de estos 4 elementos, sobre la SIC por 100. Vamos a hacer un ejemplo. Si tuviéramos la SIC de un suelo de 30 miliequivalentes o semoles y el TBI sería de 15, ¿cuánto sería el grado de saturación de bases de ese suelo? Hagamos ese pequeño ejemplo, por favor. La fórmula estamos viendo que el grado de saturación de bases, B es igual a TBI, porque sabemos que calcio, magnesio, sodio y potasio intercambiables sobre la SIC por 100. Calcio, magnesio, sodio y potasio intercambiables es igual a la TBI. Por eso yo les decía B es igual a TBI sobre SIC por 100. Si la SIC es 30 y TBI es 15, ¿cuánto nos va a dar el grado de saturación de bases? ¿Qué opina el resto? Me sale lo mismo, 50%. Sí, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no? Entonces aquí podemos ver la evaluación. Cuando el porcentaje de bases, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el grado de saturación de bases? Nos está diciendo de la SIC total qué porcentaje está cargado de bases. Entonces, ahorita ustedes han calculado que 50% de ese camión o de la SIC del suelo está cargado con bases, o sea, con el TBI, con calcio, magnesio, potasio y sodio. Y el otro 50% tiene que ser hidrógeno, aluminio, hierro, manganeso, u otros elementos contaminantes. ¿Está claro? Entonces aquí estamos viendo en esta evaluación que los suelos que tengan una B menor a 40% ya está desaturado. Eso significa que hay más hidrógeno, aluminio, manganeso, o sea, esos elementos acidificantes. Cuando el suelo tiene un grado de saturación de bases mayor al 80%, está saturado de bases. Vuelvo a recalcar, lo ideal sería que la mayor parte de los suelos tengan más calcio, magnesio y potasio. Y por lo tanto ese camión esté cargando más TBI que elementos contaminantes como los que ya hemos dicho, hidrógeno, aluminio. Pero en zonas tropicales muchas veces la situación es diferente. Si B es 40, 60% tiene que ser con esos elementos que están acidificando. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta parte del grado de saturación de bases? Ya esta parte que hemos tocado ahorita. Perdón, no te he escuchado. Claro. Gracias tu pregunta.
un suelo ¿qué nos está diciendo este grado de saturación? Que el calcio, magnesio, potasio y sodio existen poco en ese suelo. Y que en general el resto va a ser hidrógeno, aluminio y hierro. Por eso ya les he dicho, comiencen a leer ese trabajo de San Buenaventura del mapeo digital, por favor, y vayan estudiando la evaluación de las propiedades físicas, químicas, etc. ¿Qué nos está diciendo este suelo? Que tiene poco calcio, magnesio, potasio. Entonces, la caña de azúcar que quieren sembrar en San Buenaventura necesita que haya especialmente calcio, magnesio y potasio, perdón, magnesio y calcio en el suelo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay poco de estos elementos, habría que incrementar en el suelo. Y eso lo podemos incrementar con los fertilizantes químicos. Esos fertilizantes químicos que contengan, o enmiendas químicas que contengan calcio, magnesio y potasio, como les decía, primero van a llegar al agua del suelo, pero del agua se pueden lavar, en el trópico llueve mucho. No van a subirse fácilmente a reemplazar al aluminio, al hierro y al manganeso en el suelo. ¿Por qué razón? Porque les he dicho hace un momento, cuando hemos hablado de la ley de Gapón, hemos dicho los que se suben más fácilmente al camión son aquellos los más activos. ¿Y quiénes son los más activos? Ese hierro, ese aluminio, por su valencia. Entonces, a pesar de que vamos a colocar esos nutrientes, no va a subir en mucho el grado de saturación de bases, porque estas ya son características típicas de los suelos. Los suelos se forman en función al clima, en función al tipo de roca, etc. Vamos a subir un poco, pero en base a tu pregunta no vamos a llegar a reemplazar a todo ese aluminio y hierro, porque esos se han subido al camión y no quieren viajar, no quieren bajarse de nuestro camión, ¿está claro? Pero sí vamos a mejorar los rendimientos porque en el agua van a estar estos elementos. Entonces no vamos a poder cambiar mucho que este SIC suba, puede subir este grado de saturación, pero por las condiciones de la zona, con las lluvias se van a volver a bajar y el aluminio, hierro y manganeso que existen en esos suelos en mayor cantidad van a subirse al camión y van a botarlos a ese calcio, magnesio que hemos colocado en el suelo. Les estoy utilizando palabras simples para que puedan entender y motivarlos a entender esto, por favor. ¿Está claro o no? Así es. Va a haber una solución temporal. Y si comparamos ahora la SIC y la TBI, ¿qué me pueden decir? Cuando les he hecho una pregunta en física de suelos, ¿cuál es el que cambia más y cuál es el que cambia menos? ¿Qué me podrían decir en función al TBI y a la SIC? ¿Cuál cambia menos y cuál cambia más? ¿O cuál no cambia o cuál cambia algo? Nada. La SIC y la TBI, al igual que cuando les he preguntado qué pasa con la textura, qué pasa con la estructura, ¿qué me pueden decir de la SIC y qué me pueden decir de la TBI? ¿Cuál cambia más? Por mi parte, doctor, yo diría que la SIC es un poco menos cambiante, porque estaba mencionando hace un rato que si el SIG es vacuo, indica que no retiene los cationes y por ende es arenoso. Entonces podemos decir que la SIC tiene una relación con lo que es la textura y la composición del suelo, mientras que en cambio del TBI ya depende de diferentes condiciones del medio y su interacción con este, por lo cual si se le agregase un poco más de fertilizante ya es un poco más cambiante. Gracias, Álvaro. Realmente es así. La SIC no va a cambiar mucho porque está en función a las características de textura y contenido de materia orgánica.
la SIC va a ser más o menos constante. Lo que va a cambiar es la carga. Si yo le aumento un fertilizante al suelo, si estamos sembrando en ese suelo un cultivo que tiene muchos requerimientos de calcio y magnesio, como la caña de azúcar, el TDI va a ir disminuyendo y vamos a tener que aumentar, vamos a decir, fertilizantes, o con las lluvias se pueden lavar. La SIC no tanto, no va a cambiar tanto, a no ser, como hemos dicho cuando hemos hablado de la textura, tiene que haber un problema de erosión muy severo, que se laven las partículas finas del suelo, que talemos un bosque, quememos y se queme la materia orgánica, el humus del suelo. ¿Está claro esta parte? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cambia el TBI, no cambia tanto la SIC? ¿O hay Sí, alguna doctor. duda todavía? Propiedad del suelo, que es importante que la evaluemos, especialmente en zonas áridas y semiáridas, es el PCI. Es el porcentaje de sodio intercambiable, o en inglés, que es lo mismo, ¿no? Solamente aquí está en inglés. El porcentaje de sodio intercambiable. ¿Qué nos dice el PCI? Estamos hablando aquí del sodio intercambiable sobre la SIC por 100. ¿Ya? ¿Por qué hemos dicho, por qué es importante determinar el porcentaje de sodio intercambiable y no tanto el porcentaje de calcio intercambiable y no tanto el porcentaje de magnesio o calcio o potasio intercambiable? Pero sí el sodio intercambiable es importante determinar. ¿Por qué? Por las propiedades negativas que tiene el sodio sobre la estructura del suelo, sobre que el pH del suelo, el pH de los suelos sódicos es muy elevado, pero no voy a tocar todavía ese suelo. No nos conviene que un suelo sea sódico. Estamos viendo aquí una foto del altiplano de las orillas del lago Popó, cuando todavía, no, perdón, del lago Popó, cuando todavía algunos años se secaba el Popó en sus orillas, los suelos que quedaban eran muy sódicos. Andar sobre un suelo sódico es como si estuviéramos andando sobre harina, suelto, porque todos los agregados se han destrozado. Lo único que crecía en esas zonas era la quinoa, porque la quinoa es muy tolerante a esos suelos. Pero algo que les quiero hacer de acuerdo en base a esto, cuando estamos hablando del calcio, magnesio, sodio y potasio, del TBI, estamos hablando de estos elementos que se encuentran en forma intercambiable, por favor. O sea, los que están retenidos en el complejo de cambio o los que están en la solución del agua que pueden pasar al complejo de cambio. No estamos hablando del calcio, el magnesio, potasio y sodio que están en las piedritas en forma de minerales. Por eso dices el TBI, total de bases intercambiables. Estamos hablando el que está en el agua y se puede intercambiar con el complejo de cambio. ¿Está claro? Entonces es importante determinar ese sodio intercambiable en relación a todo la SIC. Si la SIC es 30 y el sodio sería, vamos a decir, 30 miliequivalentes, ¿cuánto sería el PCI? Si la SIC es 30 si la SIC es 30 y el sodio es, vamos a decir, 10, ¿cuánto sería el PCI de ese suelo? O sea, les he dicho que la SIC es 30 y el sodio intercambiable es 10. ¿Cuánto nos va a dar el PCI? 33,3 me sale mi doctor. Gracias. O sea, significa que del volumen de ese camión, 33% la carga es sodio. Eso nos está diciendo el PCI. ¿Alguna duda sobre esto?
Entonces tenemos aquí una evaluación de ese PCI de los suelos. Ya tenemos suelos no sódicos cuando el PCI es menor a 7. Generalmente a partir del 15% de sodio intercambiable, porque el PCI está evaluado en porcentaje, ¿no? Dice porcentaje de sodio intercambiable. Con el cálculo que han hecho nos está diciendo que ese suelo tiene su carga de ese suelo es 33% de sodio. Eso nos está diciendo. Entonces, a partir de 15% del PCI ya significa que los suelos son sódicos. Y ya comienzan a disminuir drásticamente los rendimientos, baja la capacidad productiva de esos suelos. Entonces ya es preocupante esa situación. Vamos a hablar de que el sodio, vamos a hablar ahora de suelos salinos y de suelos sódicos dentro de un momento, o suelos alcalinos. Muchos confunden porque el sodio también está en las sales. La sal que consumimos nosotros tiene sodio, ¿no? Es cloruro de sodio. Entonces muchas veces tenemos que saber diferenciar qué es un suelo salino y qué es un suelo sódico. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. No nos conviene que los suelos del altiplano, como está sucediendo en el altiplano central, se vuelvan cada vez más sódicos. ¿Por qué razón? Porque los suelos sódicos, ya hemos dicho, por un lado el sodio está afectando sus propiedades físicas, la estructura. Va a afectar, si afecta la estructura, ese suelo va a tener menos porosidad, el agua no se va a infiltrar fácilmente en ese suelo. Se va a escurrir, va a haber problemas de erosión, pero también afecta las propiedades químicas. El pH de los suelos es muy elevado y vamos a ver cómo eso afecta, pero no quiero adelantar para no confundirlos, solamente indicarles que los suelos sódicos tienen propiedades físicas, químicas y biológicas poco adecuadas que un suelo normal, pero el problema en el mundo es que los suelos normales que tienen buenas propiedades físicas, químicas, por estos cambios climáticos cada vez se están volviendo más salinos o más sódicos. Y esos procesos en muchos casos es irreversible. Es decir, que no podemos revertir esos problemas cuando un suelo normal se vuelva un suelo sódico. Yo que he trabajado tantos años en el altiplano, conozco zonas del país de cerca a Oruro, Caracollo, donde cuando uno andaba en el campo, en movilidad, era como si estuviera en una cancha de golf. Era todo plano, suavito, no había baches, todo eso. Con el tiempo, en todo este periodo de más de 30 años, he visto cómo ha ido cambiando la vegetación. Hemos dicho que la vegetación es un indicador de que algo está sucediendo en ese suelo. Esos gramadales que parecían una cancha de fútbol bien cortadita o una cancha de golf, ahora ya no tiene esa vegetación así, sino tiene vegetación en forma de amadones. Así en algunos lugarcitos son promontorios de vegetación, el resto está pelado, porque bajo esas condiciones ya no crece nada. Entonces es un problema irreversible, especialmente en condiciones del país, pero eso lo vamos a ver posteriormente, por favor. Entonces ya hemos visto aquí la SIC, propiedad química, la CIA, como esa capacidad de detener aniones cuando los suelos tienen cargas positivas, el TBI, el total de bases intercambiables, el grado de saturación de bases y el porcentaje de sodio intercambiable. Ya hemos visto cinco propiedades químicas. Ahora vamos a hablar de la salinidad del suelo. Y aquí vamos a explicar que no hay que confundir lo que es suelos salinos con suelos sódicos, aunque las sales también pueden contener sodio.
Si queremos evaluar la salinidad de los suelos, generalmente en los estudios de suelos está como conductividad eléctrica. A esa propiedad de las sales está en los parámetros de los laboratorios, llega como conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica que se mide en Siemens, en milimos por centímetro por metro, nos está diciendo la cantidad de sales que hay en el suelo. A medida que el suelo tiene más sales, mayor va a ser su conductividad eléctrica. Un suelo, si tuviéramos dos recipientes con agua y una tiene agua pura y el otro tiene sales, en el recipiente del agua con sales, ahí la conductividad eléctrica va a subir. O sea, de manera indirecta medimos con ayuda de la conductividad eléctrica si un suelo tiene más o menos sales. Las unidades que se utilizan para medir la conductividad eléctrica o el contenido de sales antes eran los milimos, que es igual a un milimos por centímetro o un decisiemens por metro. ¿Ya? Todo esto es igual a 1000 micromos. O un micromos es igual a un microsiemens es igual a un micromos. Estas son las unidades, por favor. Y para determinar la conductividad eléctrica del suelo tenemos que tener un equipo, puede ser portátil, un conductivímetro. Generalmente los equipos vienen juntos, un pHímetro más un conductivímetro. Nos puede medir la conductividad y nos puede medir el pH. Ahí tiene varias escalas. Entonces aquí nuevamente vemos esto de la clasificación de la conductividad eléctrica. A partir de 4 milimos o 4 decisiemens, ya podemos considerar que los suelos ya tienen problemas de salinidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del... A ver, voy a ver si se acuerdan lo que hemos avanzado. Cuando hemos hablado de la energía del agua, la energía con la que el agua es detenida en el suelo. ¿Se acuerdan algo? Ahí hemos hablado de las fuerzas capilares, de las fuerzas gravitacionales. ¿Y de qué tipo de fuerzas más hemos hablado? Hemos dicho, puede tener dos macetas idénticas con agua, una con agua pura y la otra maceta con agua con sales, y las plantas que están creciendo en el agua con agua y sales, a pesar de que las cantidades de agua son iguales, pero en la maceta donde hay agua y además sales, las plantas se mueren porque las sales hacen que el agua esté como si estuviera más detenida con más fuerza por el suelo. Por favor, revisen sus apuntes. Todo lo que los relaciono con, por ejemplo, ahora que estamos viendo salinidad, es porque ya hemos tocado en esa parte del agua en el suelo. Por eso tenemos el problema que a medida que aumentan las sales en el suelo, cada vez los rendimientos son menores, porque el agua que puede tener ese suelo no puede ser aprovechada fuertemente por las plantas porque esas sales impiden. Les había dicho también, si tuviéramos un recipiente separada por una membrana semiimpermeable, a un lado agua pura y al otro lado agua con sales, ¿qué va a suceder? El agua pura se va a mover hacia el recipiente con sales, con agua con sales, hasta que se equilibre en ambos lados esos contenidos de sales en el agua. Y eso provoca, había dicho también, que en muchos casos el agua que va del suelo a las raíces, de las raíces al tallo y a las hojas, en muchos casos en suelos extremadamente salinos, que es más bien la savia de la planta, el agua en la planta se mueve hacia el suelo para cumplir con este proceso químico, con este fenómeno químico de este recipiente separadas con aguas de diferente concentración de sales con ayuda de una membrana. Entonces,
las sales en el suelo provocan problemas a nivel físico del suelo, especialmente en la disponibilidad de agua. Puede haber agua en el suelo, pero si esa agua tiene sales, de nada sirve porque esa agua está retenida con más fuerza. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Ya. Entonces, primero vamos a ver este cuadro, por favor. Están viendo el cuadro, ¿no? Vamos a ver. Ya. Aquí vamos a ver la diferencia entre un suelo salino, entre un suelo sódico y entre un suelo salino sódico. ¿Ya? Primero vamos a indicar que un suelo normal que tenemos en el altiplano, le estaba contando de hace 30 años atrás, cuando andaba por esas pampas cerca de Oruro, los suelos tenían una buena vegetación, gramadales, zonas para pastoreo, pero si vamos por ahora por esos lugares, ya hay una vegetación muy escasa. Entonces aquí hay alguna fotito. Aquí. Pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, hay una diferencia? Un suelo normal, por estos cambios climáticos, por el mal uso del hombre, cada vez se están volviendo más salinos o más sódicos o más salinosódicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero saber si es un suelo salino o si es un suelo sódico, tengo que utilizar algunos parámetros, si es salino, si es sódico, si es normal. Y esos tres parámetros que se utilizan es el pH, la reacción del suelo, el porcentaje de sodio intercambiable y el contenido de sales o la conductividad eléctrica. En base a esos tres parámetros, si yo estoy en una zona árida, debería determinar si mi suelo es salino o si es sódico. Generalmente en el campo puedo utilizar la vista, generalmente los suelos que tienen ya como hemos visto en este caso, ¿no? Esa coloración blanquecina, afloramientos salinos en la superficie, ver si con qué tipo de sales contienen o si ya tienen también sal, sodio. Vuelvo a recalcar, muchas veces los estudiantes se confunden un suelo salino y un suelo sódico o alcalino. Salino o alcalino es lo mismo, salino es otra cosa. ¿Por qué se confunden? Porque las sales, muchas sales del suelo o la que consumimos tiene sodio. Entonces ellos piensan que es lo mismo un suelo salino y un suelo sódico. ¿De dónde provienen estas? Para que entendamos un poco, vamos a irnos a esta fotografía del altiplano central. ¿Por qué hay tanta afloración de sales en la superficie? Porque la napa freática, como está a orillas de los lagos, de un lago, del lago Popó, la napa freática está muy cerca a la superficie del suelo. Tienen texturas finas y hemos dicho que el agua se mueve por capilaridad a través de los poros, va subiendo a la superficie. En los meses de invierno la superficie del suelo se calienta, el agua se evapora y las sales van quedando en la superficie. Ojo, como las sales contienen sodio, ¿qué pasa? Y como hay tanta concentración de sales, ese sodio de las sales se puede subir al complejo de cambio. Y ahí comienza ya los problemas de que si el sodio llega a cantidades mayores al 15%, ese suelo salino se puede volver sódico. Los suelos salinos yo los puedo todavía recuperar. ¿Cómo podríamos recuperar un suelo salino? ¿Tienen alguna idea? ¿Nunca les ha sucedido en su casa? Álvaro.
y le ha metido sal y esa sopa no se puede comer por salada. Se aumenta agua también, doctor. Le aumentamos agua y las sales se van a disolver. Lo mismo sucede en los suelos salinos. Si tuviéramos agua, suficiente agua de buena calidad, y el suelo tiene buena porosidad, aun poniéndole agua podemos lavar las sales. Pero en el altiplano no hay mucha agua y por eso las sales se van acumulando y ese sodio de las sales, a pesar de que el sodio tiene una valencia poco baja, hemos dicho que cuando se encuentran en altas concentraciones se pueden volver más activos que otros elementos y por eso se van en los suelos sódicos, el sodio ya está de manera intercambiable, ya no está en forma de sales, solamente las sales están en la solución del suelo, pero el sodio de esas sales ya está en el complejo de cambio. O sea que para los suelos sódicos, a diferencia de los salinos, los suelos sódicos no los podemos remediar o mejorar aumentándole agua. Tenemos que reemplazar este sodio del complejo de cambio aumentándole, como decían hace un momento, calcio. Esa es la diferencia entre un suelo salino y un suelo sódico. Las sales provienen de la solución, cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, nitratos, todos son sales, pero tienen diferente grado de solubilidad. Ese sodio, cuando ese sodio de esas sales se suben al complejo de cambio, son retenidas ese sodio por las cargas eléctricas del suelo, ya es otra cosa. Se pueden volver sódicos. Ahora, un suelo salino es más fácil. ¿Cuáles son los problemas que tienen los suelos salinos primero? La principal limitación de los suelos salinos es la disponibilidad de agua. Ese efecto físico por las sales sobre la disponibilidad de agua hace que esa agua parezca que está detenida con más fuerza y las plantas gasten su energía tratando de sacar esa agua del suelo. Por eso las plantas no crecen mucho, son más pequeñas, achapaladas, etc. Ese es el principal problema de los suelos salinos. No tienen otro problema a nivel físico o problema químico. No hay cambios de pH grandes, no hay cambios de la SIC, no hay problemas, nada. Solamente es la disponibilidad de agua por subida del potencial osmótico. Algo de problema puede haber en la parte biológica del suelo, la actividad microbiana. Estas sales pueden incidir sobre la actividad de los microorganismos. Mientras que en los suelos sódicos, cuando ese sodio, por eso hemos dicho sodio intercambiable sobre SIC, ese sodio ya está ya no lo podemos lavar como lavamos las sales, ya tenemos que reemplazar por algo. Y este sodio del complejo de cambio ya provoca grandes cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas. Las sales hemos visto que no es tanto problema. ¿Cuál es el problema del sodio? Afecta a la estructura del suelo. No hay problema teniendo bueno, pero si la estructura se destroza, se destruye en los suelos sódicos, ¿qué sucede? Ya tenemos que hacer algunas medidas, porque la destrucción de los agregados significa disminución de poros, significa menor infiltración del agua en el suelo, significa menor almacenamiento. El agua se puede escurrir porque no se va a infiltrar porque los poros son cada vez más pequeños, ¿no? Especialmente si son suelos arcillosos. En lo que se refiere a la química de suelos, hay cambios en el pH. El sodio puede subir el pH del suelo. Los suelos sódicos tienen pHs elevados. Por eso también a los suelos sódicos se los conoce como alcalinos. La SIC puede disminuir porque con un pH tan elevado, la materia orgánica, las raíces de las plantas se pueden disolver por esos pHs tan elevados. Prácticamente entonces
el humus se disuelve, puede ser lavado del suelo y va a disminuir el número de cargas. Entonces, como verán, afecta las propiedades, varias propiedades físicas y varias propiedades químicas. Por eso, cuando se habla en el país de que vamos a remediar estos suelos, técnicamente es bien complicado porque no tenemos, además después tenemos que ese sodio reemplazar por el calcio. Habría que aplicar niveles de calcio para reemplazar ese sodio sobrante. Si hay 3 miliequivalentes de sodio que están por demás, porque no voy a quitar todo el sodio del suelo, tengo que dejar algo. Por eso digo, si 3 sodios estarían por demás, tengo que añadirles 3 miliequivalentes de calcio. Si hacemos cálculos por una hectárea, por un suelo de 40 centímetros de profundidad, vamos a ver que sale cualquier cantidad. Vamos a hacer después ese tipo de ejercicios. Entonces, cuando los suelos salinos pasan a sódicos o salinos sódicos, ya es más complicado recuperar, especialmente en las condiciones del país, ¿no? Países pobres, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si yo quiero distinguir un suelo salino de un suelo sódico, de un suelo salino sódico, tengo que basarme en estas 3 propiedades químicas. Ya hemos avanzado lo que es la conductividad eléctrica, el PCI, solamente nos falta la reacción del suelo. Si nos fijamos en un suelo, primero vamos a hablar de un suelo normal. En muchos lugares de aquí habían suelos normales. Un suelo, entonces, ¿cuáles eran las características de un suelo normal? Su conductividad eléctrica estaba menor a 4, porque no había sales en ese suelo. Su porcentaje de sodio intercambiable también estaba por debajo de 15. El pH era un pH neutro, cerca de 6.3, un pH neutral, no había problemas. Pero esos suelos, vuelvo a recalcar, por su ubicación en el altiplano, zonas planas, suelos de textura muy fina, suelos con napa freática superficial, con el tiempo cada vez tienen más sales. Entonces un suelo normal no tenía problemas de sales, no tenía problemas de sodio y su pH era normal. Esos suelos se han vuelto cada vez más finos, por eso su conductividad eléctrica es mayor a 4. Ya no es menos 4 que en un suelo normal. Todavía esas sales el sodio de esas sales no se ha subido al complejo de cambio. Por eso el porcentaje de sodio intercambiable es menor a 15. El pH tampoco es un problema. Está por debajo de 8.5. Va a llegar a valores cerca a valores neutros. Pero un suelo sódico, todo el sodio de las sales ya se ha subido al complejo de cambio. Entonces los suelos sódicos no van a tener sales. Por eso la conductividad eléctrica es menor a 4. Pero sí su porcentaje de sodio intercambiable es mayor a 15. En estudios que hemos hecho van a leer un trabajo, hemos llegado hasta 30 PCIs cerca a Soledad, a La Joya, en Oruro. Y miren cómo sube el pH. ¿Por qué el pH sube tanto? 8.5 a 10. Realmente porque el sodio puede formar bases fuertes, hidróxidos fuertes, y el hidróxido de sodio es una base muy fuerte que se utiliza para destapar algunos problemas en las cañerías, etc. Y los suelos salinos sódicos es una combinación de ambos. Si tiene sales, su conductividad eléctrica va a ser mayor a 4. Como son sódicos también, su PCI es mayor a 15. Y como son sódicos también, su pH es un poco elevado, ¿no? Entonces son las condiciones de los suelos salinos sódicos. ¿Dónde se forman estos suelos? ¿Qué condiciones tienen que haber en el...? Vamos a hablar primero de las condiciones naturales, por favor. ¿Qué condiciones naturales se dan en el lugar para que se formen suelos salinos? Entre las condiciones naturales está el clima, que las precipitaciones pluviales son bajas.
En otras palabras, las precipitaciones son menores a la evapotranspiración potencial. Llueve menos de lo que se evapora del suelo. Esa es una condición. Climas áridos, semiáridos. Otra condición para que se formen este tipo de suelos es de que sean zonas planas, depósitos de material fino, como los antiguos lagos, han debido escuchar en geología, desde Oruro, desde Ulloma hasta cerca a Oruro estaba el lago Vallivián, que era parte del lago Titicaca, que se ha ido secando, ¿no? O el lago Minchín en Oruro, que era parte del lago Popó, del salar de Coipasa. Se han ido secando esos lagos, entonces en esos lugares han quedado materiales finos, pero imagínense de dónde provenían las aguas de estos lagos, de la cuenca del Titicaca, ¿no? Desde el Perú, todo lo que se lavaba en el Perú, eh, cerca al lago Titicaca, va bajando a estas partes más bajas del altiplano sur. Y como es una cuenca endoseica, es otra condición para que se formen los suelos salinos sódicos, es de que sean cuencas que no tienen salida al mar. O sea, todas las aguas saladas llegaban a Oruro, ahí se evaporaban y cada vez esas zonas tienen más suelos alto contenido de sales y sodio, ¿no? Entonces ya hemos visto condiciones naturales. Lluvias escasas con mayor evapotranspiración, suelos de textura fina, poros muy finos, poca capacidad de infiltración, lavados, porque todo es arcilla. Si han ido a Oruro, han debido ver en todo, entre Caracol y Oruro hay un montón de fábricas de ladrilleras que están haciendo ahí, porque son suelos muy arcillosos. Zonas planas que no se puede lavar el agua por escurrimiento, el agua no se escurre por escurrimiento. Después tenemos también el problema de la napa freática. Las aguas saladas, porque eran antiguos depósitos de lagos, la napa freática está muy cerca de la superficie y en los meses 5, 7 meses secos, el agua sube por capilaridad hacia la superficie, el agua se evapora y nos deja las sales en la superficie. Esas serían las condiciones naturales, ¿no? Para que se formen suelos salinos o sódicos. En una ladera no va a haber tanto esa situación, porque lo poco que llueve puede hacer lavar las sales por escurrimiento. Pero en estas zonas planas el agua pues se estanca. No sé si alguna vez han ido a Oruro en época de lluvias. Entre Caracol y Oruro parecía que estábamos andando, estábamos en una isla, ¿no? Ambos lados del camino eran todas zonas inundadas. No hay donde se escurra el agua. ¿Alguna pregunta está esta parte, por favor? ¿Alguna duda? Entonces aquí podemos ver en esta tabla por qué se forman esos suelos salinos y sódicos que estamos viendo. Aquí tenemos la secuencia de extracción de iones, o sea, los coeficientes de energía de esos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, los cloruros, ¿ya? Los cloruros, los nitratos, tienen menor energía desde tensión que los carbonatos, que el silicio. Por eso en lo que más hay en el suelo es silicio, ¿no? Porque si tienen baja energía pueden ser lavados, ¿no? Por eso las sales, los cloruros, nitratos, bromuros pueden ser lavados. Los sulfatos ya es muy complicado, más complicado. Después están los carbonatos y el silicio, los silicatos, los sulfatos, ¿no? Mientras los cationes nuevamente podemos ver el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio tienen menor energía que el aluminio y el hierro. Entonces, como tienen menor energía los cationes, ¿qué pasa? Con el agua de lluvia pueden ser lavados y en el suelo va a ir quedando, en las zonas tropicales especialmente, el aluminio y el hierro que van a subirse al complejo de cambio.
Entonces esto es importante tomar en cuenta por qué en las zonas tropicales, en las zonas áridas tenemos, a pesar de que los cloruros, bromuros, nitratos tienen menor energía, no pueden ser lavados porque no hay lluvias, ¿no? Y se van acumulando. Mientras que en el trópico, como llueve tanto, estos elementos son lavados y lo que queda en el suelo es el aluminio, yeso y el silicio. Ya aquí tenemos elementos agrupados, cuáles son no lavables, como el silicio, y aquí estamos viendo en esta tabla por su alta energía, ¿no? Después, poco lavables el aluminio, el yeso, el silicio. Lavables ya están el fósforo, el manganeso, y los muy lavables, el cloro, bromo, carbono, boro, etcétera, ¿no? Para que tengan una idea, esto ya está relacionado más con la génesis de los suelos. Cuando hacemos estudios de suelos, siempre tenemos que relacionarlo con el clima. Y uno de los primeros trabajos que deberíamos hacer en las de cooperación de gabinete antes de ir a una zona que nos están mandando a hacer un estudio de suelos, conocer cómo es el clima de la zona, porque el clima va a influir en esos lavados, en esa acumulación de algunos elementos en la superficie. Todo es bueno conocer el clima. Entonces aquí tenemos ejemplos de la solubilidad de algunas sales. Las sales en el suelo, ya hemos dicho, en el altiplano se acumulan porque llueve poco, pero también algunas sales son menos solubles que otras. Y aquí vemos, por ejemplo, qué sales son más solubles y en comparación a estas otras. Entonces, como en el altiplano llueve poco, a pesar de que estas sales son bastante solubles, estamos hablando de cuántos gramos de sal se diluyen en un litro, está de aquí de amarillo, está el cloruro de sodio, etcétera, porque llueve poco, como llueve poco no se lavan fácilmente, ¿no? Porque no hay agua, a pesar de que tienen alta solubilidad, mientras los carbonatos de calcio, sulfatos, carbonatos de sodio, podemos encontrar mucho más en el altiplano porque su solubilidad es baja. Si bien llueve poco, hemos dicho, y estas tienen alta solubilidad, con el agua de lluvia, con la poca lluvia que cae, por escurrimiento pueden ir a parar pues a las zonas más bajas y estos se van acumulando cada vez más. ¿Alguna duda hasta ahí? Con esto casi ya estamos acabando las propiedades químicas, solamente nos falta el aluminio intercambiable. Otra propiedad química importante es para las zonas tropicales. Aquí estamos viendo que este análisis lo deberíamos hacer en zonas secas. Porcentaje de sodio intercambiable. Para las zonas tropicales se evalúa el porcentaje de aluminio intercambiable, porque en las zonas tropicales hemos dicho las sales no pueden existir por las altas lluvias y más bien lo que va a comenzar a haber en vez de calcio, magnesio, más aluminio y yeso. Entonces uno de los parámetros que se evalúa en el trópico es el aluminio intercambiable. Va a ser aluminio intercambiable sobre SiC por 100. ¿Por qué es importante esto del aluminio? Porque es muy tóxico en el suelo para los microorganismos, para las plantas. Entonces es importante conocer sus parámetros en los que se encuentra en el suelo. Entonces, por favor, a mí me gustaría que el miércoles ya vamos a comenzar a evaluar primero las propiedades físicas. Quisieran que lean, está en Google, está en la guía de la materia, en bibliografía, ese tema de Donald Vargas. Quisiera que vean las propiedades físicas y si pueden dividirse en dos grupos. Un grupo puede ver la parte física y otro grupo la parte química. Vamos a hacer un foro donde ustedes van a exponer, vamos a intercambiar ideas entre ustedes. Si un compañero dice algo y ustedes creen que hay que complementar, pueden complementar o observar alguna duda, si tienen, etcétera. Va a ser una discusión entre ustedes. Entonces, para el día, para no mezclar y no